Hola, amigos. Bienvenidos al canal de Chica Periodista. Les deseo una feliz visita. El mundo del espectáculo se llenó de emoción anoche con la confesión de Cenk Torun en un programa de televisión. Soltó algo tan escandaloso sobre su esposa, Nevin Torun, quien está en proceso de divorcio, que las redes sociales estallaron. Mientras Nevin y yo salíamos, mi hijo San se embarazó. Cuando supimos la noticia del embarazo, nos casamos. Estas palabras confundieron tanto a los espectadores como a la comunidad del espectáculo. Cenk Torun, quien experimentó un momento emotivo al hablar de su hijo San en el programa, dijo: "San lo es todo para mí, mi mundo", y luego soltó una declaración que parecía una confesión. Su declaración: "Mientras Nevin y yo salíamos, mi hijo San se embarazó. Cuando supimos la noticia del embarazo, nos casamos", demostró que la situación había escalado a un nivel más alto de lo esperado. Estas palabras no se limitaron al drama familiar, también sacaron a la luz pública el debate sobre ¿es el matrimonio un deseo o una obligación? Se sabía que su largo matrimonio con Nevin Torun había entrado en una época turbulenta. Sin embargo, las acusaciones de aventuras extramatrimoniales e infidelidad en las noticias hasta la fecha habían sido en gran parte especulativas. Las declaraciones de Cenk en el programa hicieron que las acusaciones fueran mucho más concretas y controvertidas. Esta confesión, en particular la que le hizo a su esposa, quien estaba en proceso de divorcio, planteó la pregunta entre los espectadores y la prensa sensacionalista: ¿fue el matrimonio una elección o fue una imposición del destino? Las redes sociales no fueron indiferentes a esta declaración. Algunos preguntaron: ¿qué clase de falta de respeto es admitir que no te casaste voluntariamente? Otros comentaron: no había opción en ese momento. Los periodistas debatieron cada palabra de esta confesión. ¿Influyeron las presiones sociales durante el proceso matrimonial o sigue siendo un fuerte tabú la idea de que te casas cuando te quedas embarazada? Algunos criticaron el comentario, diciendo: tal declaración viola los límites de la vida privada, mientras que otros evitaron que despertara rumores. La declaración de Cenk Torun afectó especialmente la imagen pública de Nevin Torun. El hecho de que su matrimonio tuviera un trasfondo diferente al conocido alimentó aún más la curiosidad pública. Comentarios del círculo cercano de la pareja circulan en la prensa sensacionalista: todos los que escucharon esto están conmocionados. Algunos interpretan esta confesión como una petición de perdón, mientras que otros la interpretan como una acción puramente mediática. Nevin Torun aún no ha emitido una declaración definitiva tras estas palabras. Sin embargo, todos están a la expectativa. Esta confesión será seguida por una continuación. Se completará en el programa si es necesario. Saldrán a la luz grabaciones, testimonios de testigos o mensajes antiguos. La forma en que su hijo San confronte estas palabras está creando un nuevo nivel de suspense. Tras esta confesión, la polvareda se asentó. Por el contrario, la tormenta comenzó a arremolinarse, como si apenas estuviera comenzando. El silencio mutuo que se mantuvo durante el proceso de divorcio tras las declaraciones de Cenk Torun en el programa dio paso a nuevas declaraciones y rumores. Sin embargo, el equipo de Nevin Torun permanece en silencio. No obstante, rumores tras bambalinas sugieren que está profundamente perturbada por esta declaración y se prepara para responder pronto. Según filtraciones de su círculo cercano, Nevin Torun dijo: seguir casado durante años, criar a tu hijo y luego disminuir el valor de ese matrimonio con una sola frase. No merezco esto. Incluso se habla de que estas declaraciones podrían incluirse como declaraciones despectivas en el proceso de divorcio. Con la frase matrimonio después del embarazo pronunciada por Cenk Torun, todas las miradas se volvieron hacia el pasado. La boda rápida, la falta de atención mediática y la tradicional preferencia de su esposa por mantenerse alejada de la gran pantalla ahora se ven desde una perspectiva muy diferente. La pregunta ¿fue ese matrimonio realmente opcional? En primer lugar, es frecuente en redes sociales entre los seguidores de las revistas. Mientras que algunos comentaristas interpretan las declaraciones de Cenk Torun como un intento de reconciliarse con su pasado y expresar cierto arrepentimiento,
otros las ven como un intento deliberado de humillar públicamente a Nevin Thorun. La pregunta, ¿es tal confesión, especialmente cuando se vincula el nombre de Mahsine Meravet, un intento de desviar la atención, también es un tema de debate serio? Tras la declaración de Cenk Thorun, las redes sociales se dividieron. Algunos dijeron, al menos fue honesto y dijo algo que no todos dirían, mientras que otros comentaron, es inconcebible trivializar la vida de una mujer y una niña con semejante declaración años después. Cabe destacar que esta declaración se produjo en un momento en que se intensificaron las acusaciones sobre su cercanía con Mahsine Meravet. El reciente me gusta de Mahsine a las publicaciones de Cenk, sus publicaciones íntimas del mismo set e incluso los momentos especiales que compartieron han planteado la pregunta, ¿está Cenk allanando el camino para una nueva relación? ¿Acaso esta declaración aclara su pasado y le prepara para pasar página? El tiempo lo dirá, lo harán. Sin embargo, una cosa es segura, la confesión de Cenk Thorun, nos casamos por embarazo, seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo como una de las declaraciones más significativas en la historia de las revistas. No se trata solo del pasado de una pareja, también es la repentina exposición de los detalles más íntimos de la vida privada de una figura mediática. Ahora, todas las miradas están puestas tanto en la posible respuesta de Nevin Thorun como en los próximos pasos de Cenk Thorun. Parece que esta historia apenas está comenzando a revelarse. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos verlos de nuevo en el próximo vídeo de nuestro canal. Adiós por ahora.